¿cómo estás? Hola, Brice, muy bien, ¿y tú? Perfecto, muchísimas gracias. Ya sé que es un poco raro entre franceses de hablar un idioma que no es el francés, pero ya sabes, ya somos internacionales, así que... Lo vamos a intentar, perdona el acento, es cierto que ahora no hablo castellano cada día, de vez en cuando durante la semana cuando hablo con los equipos de España, pero lo vamos a intentar. No hay ningún problema, no te estreses por esto, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Si puedes hacer una breve presentación de quién eres, nacionalidad, nombre, apellido, un poco de tu trayectoria profesional y el tema de hoy, dónde trabajas, ¿vale? Vale, perfecto. Pues soy Émilie Narcy, soy francesa. Tengo un perfil muy internacional desde hace mucho tiempo ahora. Trabajo al extranjero, no vivo en Francia desde hace más de 18 años, creo, algo así. Empecé en Irlanda con mi empresa actual, pero empecé como consultora en Approach People, es una empresa de selección internacional y trabajaba mucho el mercado francés. Después de 2 años, mi jefe me pidió de abrir una oficina en Barcelona y abrimos Approach People en Barcelona. Desde ahí trabajamos todo el mercado sur de Europa y me fui porque encontré un trabajo en Barcelona en Desigual. Es una empresa de moda y con Desigual aprendí el español, claro. Y después me enviaron en diferentes países, en Estados Unidos, en Asia, a abrir las sucursales por ahí. Después de 6 años echaba de menos Dublín, Irlanda, entonces volví y empecé en otro sector que era restaurantes tailandeses. Y echaba de menos la selección y el mundo comercial, entonces volví a Watch People 10 años después de dejarles para ser la directora de operación y de recursos humanos. Y aquí estoy. Perfecto. ¿Echabas de menos Dublín? ¿Cómo puede ser esto? La gente de Dublín es algo muy especial. Hay un espíritu muy abierto, es muy multicultural, como Barcelona, de hecho, con muchas personas de muchos países diferentes, se hablan muchos idiomas y hace un poco más de frío que en Barcelona, pero en los pubs no es tan caliente como en Plaza Cataluña. Genial. Pues quería justamente tener una entrevista contigo porque en América Latina no existe empresas de reclutamiento similar a la tuya. Es decir, que obviamente como en el continente de América del Sur, casi todos, salvo un país, habla español, pues no hay agencias dedicadas justamente a búsqueda de perfil Mm. multilingüe. Así que lo que me gustaría es pues que me hablas un poco más del histórico de este fenómeno en Europa y de su importancia. Es cierto que en Europa somos más pequeños, si comparamos tamaño de Estados Unidos o del continente americano norte y sur, Europa es bastante pequeño, pero tenemos muchísimos diferentes países con sus divisiones culturales, sus idiomas, pero trabajamos en un mundo económico muy cercano. Entonces ahí tenemos la facilidad de ir de un país al otro. Entonces todo se puede gestionar de cualquier país en Europa y trabajar los otros mercados. Del COVID, además, se ha intensificado este tipo de cosas. Coach People empezó hace 21 años, más o menos, de esta idea, pero en Irlanda, porque en este momento, hace 21 años, había todas las grandes firmas americanas que llegaban a Dublín a abrir sus call centers para toda Europa. Entonces buscábamos en Dublín franceses, italianos, alemanes, holandeses, todos los idiomas. Entonces se hablaba y se concentraba todo el mundo en este país.
Pero ahora ha crecido mucho Europa y estos mercados y lo podemos observar tanto en Irlanda como en UK, como en Francia y como en España. Emily, lo que me gustaría saber es si Approach People es una empresa única en el mercado laboral de las agencias especializadas en idiomas o realmente es algo que ya va más allá que Dublín y está presente en todos los países de la Unión Europea. Hay más y más hoy. Nosotros empezamos hace 21 años más o menos y es cierto que hay agencias internacionales que están presentes en diferentes países, pero lo específico de trabajar con personas multilingües se está desarrollando un montón. Hay principalmente en Inglaterra, en España, en Francia e Irlanda. Entonces hay diferentes actores. Tienes también portales de empleo que se especializan justamente en personas que pueden hablar varios idiomas y tienen experiencia internacional. Hay una cosa que seguramente van a sorprender a muchos de los latinos americanos es por qué este fenómeno existe si el idioma de trabajo en las grandes multinacionales es el inglés. ¿Tú tienes una explicación a esto? Sí, 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 porque es el inglés por facilidad, porque como lo explicamos al principio, tenemos un mercado europeo y en Europa, perdón, se habla muchísimos idiomas. Entonces, para simplificar todo el mundo no habla todos los idiomas. Entonces, el idioma común es el inglés. Por eso, el idioma de trabajo es el inglés. Pero puedes tratar con Alemania y entonces tienes que poder hablar alemán, inglés e español, francés y italiano e inglés. Entonces, el inglés te diría que es el que linka todo, pero es importante poder trabajar en varios mercados porque los clientes finales, porque al final las empresas sirven clientes, se expresan mejor en su idioma materno, como nosotros en francés. Ok, perfecto. Justamente mi segunda pregunta es referente a los idiomas. ¿Cuáles son los idiomas más buscados por tus clientes? No sé si tienes un ranking de esto. Lo que se busca muchísimo ahora, muchísimo, es el alemán y el holandés. Son dos mercados, pues no hay muchísimos países que lo hablen, ¿vale? Y en Alemania, por ejemplo, el paro es muy pequeño. Entonces, hay muchísima demanda porque la economía va muy fuerte, pero hay poca gente que puede hablar alemán. Entonces, se busca muchísimos alemanes. Holandés, lo mismo. Y después viene el francés, el inglés y el español. Seguimos sobre las agencias de reclutamiento especializadas en idiomas. ¿Cómo funcionáis? La última vez estuve viendo algunas ofertas en vuestro portal y he visto que incluso a veces buscáis gente que hablan checo, chinos, etcétera. Así que tengo curiosidad, ¿cómo ustedes, por ejemplo, comproban que la persona, que el candidato, perdona, habla perfectamente este idioma? ¿Cómo funcionáis básicamente? Pues, nuestro elemento diferenciador con las otras empresas es que nuestros consultores son nativos. Entonces, en mi empresa empleo gente que hable francés, inglés, italiano, sueco, alemán, muchísimos idiomas de manera nativa. Entonces, si una de mis compañeras españolas no habla francés, pero tiene que seleccionar un candidato que habla francés, me llama y yo hago la prueba de idioma por teléfono. También tenemos test escritos, pedimos cartas que se pueden escribir en el idioma. También comprobamos por alguien que es nativo y que ha vivido toda su vida en Alemania, pues habla alemán. Entonces comprobamos con todos los elementos que tenemos en el currículum y cuando hablamos con la persona. Las pruebas verbales por teléfono son muy... lo hacemos muy a menudo. Ok, vale, perfecto. Ah, otra pregunta que tenía para ti, y ya nos salimos un poco
del tema de los idiomas, pero creo que va linkeado. Las diferencias culturales. Seguramente que también ustedes ven varios CVs y obviamente pues un CV francés es diferente de un CV español, de un CV alemán, etc. ¿Cómo trabajáis en este sentido? Y si me podrías dar un ejemplo para que mi audiencia lo entienda de una diferencia cultural entre un país y otros. Perfecto. Pues justamente nosotros buscamos gente internacional para clientes internacionales. Es decir, un cliente inglés va a buscar un alemán y hay diferencias culturales por ahí. Por ejemplo, los alemanes les gustan tener un proceso muy claro desde el principio. Y los alemanes, por ejemplo, hacen sus currículums, la mayoría todavía, con un front page, con la foto, con una carta de presentación, después otra página con su educación y después con la experiencia. Es un currículum alemán de tomar 7 páginas. En Francia tenemos la cultura de tener un currículum sobre una página máximo o 2, gran máximo. En España somos un poco más libre, pero no tendemos a poner la foto, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo de consultor no es solamente encontrar el buen candidato para nuestro cliente, sino también aconsejar el candidato de qué hacer para presentar su currículum de manera a que el cliente, la empresa, le entienda. Entonces, a un alemán en España le voy a decir, volvemos a hacer el currículum para que sea en 2 páginas, dame la primera foto y vamos a orientar a los candidatos para leer estos códigos culturales. Perfecto. Muy bien, muy interesante. Vale, pues casi acabamos la entrevista y si me permites, pues quería regresar un poco sobre tu carrera profesional. Y si nos podrías dar algunos consejos, tips sobre cómo tener una carrera internacional. Te fuiste en Irlanda, después en España, después en Estados Unidos. ¿Cómo trabajaste tu plan de carrera? Ya sé, hace tiempo, pero bueno. De tiempo, sí, ahora sí. Creo que hay diferentes maneras. La mía fue decir que sí a todas las oportunidades, no tener miedo, dar el salto. Es decir, que cuando me fui la primera vez de Francia a un país anglófono, es un profe que dijo, ¿alguien se quiere inscribir para ser profe de francés en Inglaterra? Y yo dije, sí, sin pensarlo mucho. He dado el paso. Y cuando mi jefa en España me dijo, tenemos un problema en Estados Unidos, ¿puedes irte la semana que viene por 2 meses y no sabemos qué pasará después? Sí. Y mi jefe me ha dicho, vamos a abrir una agencia en Barcelona. ¿Lo quieres hacer? Sí. No preocuparme mucho al principio por mi salario, por lo que iba a ganar, con dinero, con todo. Al tiempo he pensado en aprender y en tomar las oportunidades, no poner al frente el miedo, que siempre hay un miedo, siempre empezar desde cero en un país donde no conoces a nadie, no sabes los códigos, nos apañamos. No hablaba español cuando llegué a Barcelona y mi jefa me dijo, vete a una entrevista con una persona y vi que no hablaba inglés o muy poco. Mejor lo tienes que empezar a hacer. Y cuando no tenemos elección, cuando estamos en la situación lo hacemos, se hace. Entonces, para mí el consejo es aprender. Todas las oportunidades que surgen, si uno quiere desarrollarse a la internacional, es hacerlo, no tener miedo a dar un paso atrás, porque muchas veces después, cuando uno quiere, volvemos a crecer. Y es lo que me ha pasado, pasar de Irlanda, donde los salarios son más elevados, a España, que fue en este tiempo mucho menos, no pasa nada, que después volví a crecer. Y cada vez das un paso adelante
Si la prioridad lo tienes claro, es el internacional, es una carrera, pues lo intentamos. Ah, muy bien, me gusta mucho el consejo que acabas de decir. Y otra curiosidad que tengo, ¿cómo te preparaste a las diferencias culturales? En el sentido de que, pues, ya sabes, y a mí también me tocó pasar de una empresa muy francesa en términos de recursos humanos y cuando me fui a Xerox con procesos muy americanos, digamos, estuve como donde estoy. Entonces, ¿cómo te acoplaste a este choque cultural en los diferentes países donde estuviste? Primero es huir a los franceses. Y cuando llegué a Irlanda o España, mis amigos, los primeros que iba a encontrar, lo más fácil es franceses. Es muy cómodo. No es para eso que vamos al internacional, es para conocer otras culturas. Es cogerlo, abrazarlo, cogerlo y ir con otras personas. Lo más difícil es dejar de comparar. Es muy difícil de hacer, pero dejar de comparar. Entiende la lógica de los otros. Si estamos en España, trabajamos como españoles. Si estamos en Irlanda, trabajamos como españoles. Entonces tenemos que dejar de comparar. Si es mejor en Francia, ir a Francia. Si no, tenemos que aprender. Y eso es una lucha al principio. Pero cuando encuentras el gusto por esto, es muy interesante. Después de unos años en Europa, cuando me fui a Asia, fue un shock cultural muy grande. En Japón, donde no se hablaba mucho el inglés, adaptarme y yo abrazaba, venía de España, abrazaba a todo el mundo y mis compañeros de Japón estaban como muy chocados y no querían mucho. Pues he tenido que adaptarme y eso es súper interesante, dejar de comparar y abrazarlo y huir nuestra zona de confort, no ir con las personas que hablen tu idioma o que lo hacen como tú. Muy bien. Pues casi acabamos. Última pregunta que se me fue completamente y voy a regresar al tema de los idiomas. Aquí en América Latina hay un tema muy importante acerca de los acentos y acerca justamente de el acento inglés que tiene que ser el mismo que Estados Unidos. Nosotros no lo tenemos tanto, pero ¿qué podrías decir al respecto? Depende del trabajo que vas a hacer, puede ser importante o no. Lo vemos con el español, lo vemos con el francés. El francés de Canadá no es el mismo que el francés de Francia o de Bélgica o de Suiza. Depende de lo que vas a hacer, el sector donde vas a trabajar. Con el lujo francés, el francés puro es muy importante. En otros sectores da igual y al contrario puede ser algo interesante para interactuar con un cliente. Si no se domina el idioma, al principio no focalizar sobre el acento. Es lo peor que puede pasar. Lo mejor es intentar comunicar, poder hacer un intercambio con las otras personas. El acento viene después. Y para trabajarlo, yo escucho mucho la radio, la tele, todo lo que se puede vivir el acento y exagerarlo cuando lo queremos trabajar. Pero no focalizar en esto. Al principio no tiene importancia para aprender o consolidar el idioma. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya hemos acabado. No sé si quieres añadir una última cosa, un último consejo, o si ves que hay un punto que no hemos abordado. No, creo que muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar. Es muy interesante. Creo que tenemos un mundo que está cambiando un montón y necesitamos más personas positivas que quieren tomar retos. Entonces, aquí está Europa, está creciendo un montón y podemos hacer muchas cosas juntos.